Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy le toca la exposición al grupo número 8. El tema del cual le vamos a hablar es fuerza cortante y momento flector en vigas. En lo que es conceptos básicos encontramos a las vigas, ¿no? Las vigas son elementos estructurales de sección transversal recta y homogénea, ¿no? Cuya longitud es varias veces mayor que su sección transversal y sobre las cuales actúan cargas perpendiculares a los ejes centroidales y longitudinales. Una viga es un miembro estructural donde las cargas aplicadas son principalmente perpendiculares al eje, por lo que el diseño predominante es a flexión y corte. En las imágenes que hemos puesto se ve cómo una viga es sometida a cargas, ¿no? Y cómo ésta produce una flexión, ¿no? Debido a estas. En lo que es clasificación de las vigas, encontramos uno por su forma, ¿no? Que vendría a ser de alma llena. Este es cuando la sección de la viga se mantiene constante en toda su longitud. Estas pueden ser horizontales o inclinadas y a la vez de cualquier forma, ¿no? Pero se prefieren de estructuras regulares, ya sea por su facilidad de construcción y diseño. También encontramos la viga peraltada, la viga de amarre, la viga chata, vigueta y la viga peraltada inversa, ¿no? Como se puede ver también en las imágenes que hemos puesto. Continuando con la clasificación de las vigas, estas también se clasifican por sus características estáticas, ¿no? Uno vendría a ser la isostática o simple, ¿no? En las cuales son vigas en el que el número de reacciones en los apoyos pueden ser determinadas con las ecuaciones de equilibrio disponibles, ¿no? Como por ejemplo las sumatorias en el eje de Y, en el X y la sumatoria de momentos, ¿no? Esto implica que el número de reacciones en la viga sea igual a 3. Esta condición es necesaria, ¿no? Pero no suficiente para que la viga esté completamente inmovilizada. Por ello, antes de resolver una viga isostática, se debe analizar la estabilidad, ¿no? Entre estas tenemos las vigas simplemente apoyadas, las vigas con extremo, en voladizo, las vigas en voladizo y las vigas articuladas. Como podemos observar en las imágenes, hemos puesto algunos ejemplos de ellos. En lo que es las hiperestáticas o continuas, aquí las vigas hiperestáticas tienen más reacciones, ¿no? De las necesarias para que el cuerpo esté en equilibrio, por lo cual queda restringida la posibilidad de movimiento, ¿no? Esto quiere decir que tiene más reacciones, pues poseen más de dos apoyos a lo largo de su longitud. Como vemos también ahí tenemos imágenes en las cuales tenemos tipos de vigas según los apoyos, ¿no? Y la ubicación. Siguiendo con los conceptos básicos, también tenemos a los pórticos. Este está formado por vigas y columnas conectados entre sí por medio de nodos rígidos, lo cual permite la transferencia de los momentos flectores y las cargas axiales hacia las columnas, ¿no? Aquí la resistencia a las cargas laterales de los pórticos se logra principalmente por la acción de flexión de sus elementos. Aquí lo clasificamos en lo cual vendría a ser sus ventajas y desventajas, ¿no? En lo que es ventajas, tiene una gran libertad en la distribución de los espacios internos del edificio. Otro también se vendría a ser que son estructuras muy flexibles que atraen pequeñas solicitaciones sísmicas, ¿no? Otro también vendría a ser que disipan grandes cantidades de energía gracias a la ductilidad que poseen los elementos y a la gran hiperestaticidad del sistema. En lo que es de ventajas, el sistema en general presenta una baja no resistencia y rigidez a las cargas laterales, y en el cual su gran flexibilidad permite grandes desplazamientos, lo cual produce daños en los elementos no estructurales, ¿no? También es difícil de mantener las derivas bajo los requerimientos normativos. Bueno, continuando con la fuerza cortante, podemos decir de que la fuerza cortante es la suma algebraica de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje de la viga o elemento estructural que ejercen a un lado de la sección deliberada. La fuerza cortante es positiva cuando la parte ubicada a la izquierda de la sección tiende a subir con respecto a la parte derecha. Bueno, y en las siguientes imágenes tenemos algunas referencias de lo que vendría a ser el efecto de la fuerza cortante. Bueno, el momento flector de la viga también es conocido como un momento de flexión, y eso es aquel que resulta de un momento de fuerza de las distribuciones producidas por las tensiones perpendicular al eje, el cual genera una flexión.
Es también la suma algebraica de los elementos producidos por la suma de fuerzas externas de un mismo lado de la sección con respecto a dicho punto. El momento flector es positivo cuando se considera la sección de la izquierda que tiene un eje de rotación sentido horario. Como podemos ver en la imagen, la viga ejerce una fuerza en sentido horario que da el momento flector positivo, ¿no? Y con respecto a la segunda imagen, el momento flector ejerce una fuerza hacia arriba que hace que la viga ejerza un momento flector negativo. Para hallar hay una fórmula que es momento flector es igual a sumatorias de momento flector izquierdo es igual a momento flector sumatoria de momento flector derecho. Convenio de signos. ¿Qué son los convenios de signos en lo estructural? Bueno, en el momento en que nosotros hacemos un corte en una viga, tenemos que tener en claro a qué dirección se va a dirigir. Si va al lado izquierdo o al lado derecho. Sabiendo eso, nosotros podemos determinar si es positivo o negativo. Para entender más a fondo este tema, podemos dar como ejemplo y trasladarlo el ejemplo lo que hay en casa, ¿no? Como el reloj. Recordemos que el reloj gira horariamente, es decir, que gira a su dirección natural con respecto al tiempo y en su propio eje. Pero ¿qué pasaría si el reloj gira antihorariamente? No quiere decir que fuéramos a retroceder el tiempo, ¿no? Sino más bien sucederá que los signos ya no serían los mismos, se cambiarían y se alterarían. Entonces, con todo este tema estructural, lo que pasaría si A o B fuera que la viga que se corta cae horariamente, su signo de momentos sería prácticamente negativo. Pero si la viga cae anteriormente, su momento de fuerza sería positivo. Y bueno, con todo lo mencionado y dicho respecto a los convenios de signos, en la primera determinación es que A o B el signo es negativo, podemos determinar prácticamente la elasticidad que hay, la resistencia de viga con respecto a la fuerza de descarga y la disipación de fuerza que hay. Entonces prácticamente determinaríamos lo positivo o negativo y así prácticamente tener un cálculo exacto. Bueno, en método de simplificado del diagrama de fuerza cortante y momento flector, es que esto permite una representación gráfica de los valores a lo largo de los ejes de los elementos estructurales de la viga. Se contribuye dibujando una línea base que corresponde a la longitud del eje de la viga del elemento estructural y cuyas coordenadas indican el valor de B y M en puntos de viga, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen, en la segunda imagen, B ese es su gráfico con respecto a la imagen en la primera imagen, ¿no? Y en B es el gráfico que se utiliza, ¿no? Es un gráfico de método simplificado que podemos usar. Para determinar la fuerza cortante, si en un tramo de un elemento estructural, viga o columna inclinado, no actúa ninguna carga, la curva de la fuerza cortante permanecerá recta y paralela al eje del elemento estructural, así como vemos en la imagen del lado. En el siguiente caso podemos apreciar en la imagen que se va a aplicar una carga distribuida uniformemente y en ese caso la línea de fuerza cortante será inclinada y tendrá una pendiente constante con respecto al eje del elemento. Para la carga distribuida con variación lineal de su intensidad, la curva de fuerza cortante será una línea curva de segundo grado. En los puntos de aplicación de cargas concentradas existirá una discontinuidad en el diagrama de fuerza cortante. En el caso del incremento del momento flector con respecto a la distancia en una sección cualquiera del elemento estructural, se va a situar a una distancia de su extremo izquierdo la igualdad al valor del área del diagrama de la fuerza cortante en la correspondiente sección que se dé.
Bueno, como uno de los ejercicios como para culminar es el siguiente. Determine las fuerzas normal, la fuerza cortante y el momento de una sección que pasa por el punto E del marco de los miembros. Ahora, recordemos que esta figura que nos pueden dar es una viga, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente. Tenemos que obviamente dibujar el diagrama de cuerpo libre para poder entenderlo mejor. ¿No? Una vez que lo tengamos y hayamos hallado todas las fuerzas que tiene, pasamos a la operación. Como nos podemos dar cuenta, es una operación de equilibrios de momento de fuerza. Lo único que vamos a emplear, ¿de acuerdo? Para la primera, lo que es para hallar lo que es el equilibrio que tiene la viga. Una vez que sacamos las fuerzas de cada momento, ojo, eso sí, tanto en X y Y, vamos a tener unas resultantes, ¿no? Que en este caso, que en el punto R y C nos da de 2080 y en el punto R, A, Y nos da 100, ¿no? Y ahora acá aplicamos lo que es el tema del la fuerza cortante, ¿no? Dibujamos de nuevo el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Aplicamos la sumatoria de momentos, lo que hicimos anteriormente, pero ojo que acá tenemos que hacer un corte para poder hallar esto, ¿de acuerdo? Ojo, también tenemos que saber el movimiento de giro que va a tener, si va a ser horariamente o antihorariamente. Una vez despejando con todos los datos que tenemos acá en el dibujo, nos da la respuesta que en el punto es igual a 900. Ahora, dibujándolo ya en el punto R, en realidad en lo que es lo que nos lo pide, nos damos cuenta que la operación va a ser la misma en realidad. Va a ser la misma. La ecuación de equilibrio se va a repetir en todas unas fuerzas en X y Y. Y bueno, nos dan la resultante que es que en el punto E sale de 2400 newtons. Esa es la primera ecuación. A ver, como segundo ejercicio nos piden que determinemos la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento de una sección que pasa por el punto C. Suponga que el soporte en A pueda ser aproximado mediante un pesador y el soporte en B como un rodillo. Ahora, una vez que nos dieron el problema, nos dieron una gráfica, pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Una vez que tengamos el diagrama de cuerpo libre, hayamos despejado las fuerzas que aplican en el dibujo, pasamos a los ejercicios. Recordemos que, ojo, que en todo ejercicio de fuerzas tenemos que despejar fuerzas en X y fuerzas en Y. En este caso las fuerzas en X es 0, pero tiene fuerza en Y. ¿De acuerdo? Ahora, y nos da una resultante que es 17.1. Recordemos que para hallar esta resultante de 17.1 se debe tener en cuenta la masa por la distancia. ¿De acuerdo? Esa es una forma más fácil de comprender la medición o el cálculo de fuerzas en una estructura o viga. Ya, ahora una vez que tengamos el resultante para este tipo de problemas, pasamos a lo que es despejar el AY. Y nos dan un resultado que es de 20.1 newton. Ahora, tenemos que trabajar en el punto C para poder hallar, ¿no? Tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre, pero tenemos que poner la fuerza cortante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cortar el dibujo, ¿no? Ojo, también tenemos que saber para qué dirección rota el dibujo, si es para horariamente o anteriormente. Es muy importante saber eso porque si lo sabemos, vamos a poder manejar los signos, si es positivo o negativo. No, es un factor muy importante en el ejercicio ya que nos da el valor exacto que deseamos obtener, ¿no? Bueno, una vez que tengamos ya dibujado nuestra fuerza cortante, procedemos a hacer lo mismo que las sumatorias de fuerzas en X y Y, ¿de acuerdo? Ahora, esto nos dice que en el punto C es de 0.5 newtons.
Pero eso es con respecto a Y. En fuerza. Ahora, en momento, cuando hacemos sumatoria de momentos, nos da que el momento en el punto C es de 3.6. Ahora, estos valores que hemos sacado durante todo el ejercicio, nos los trasladamos a un diagrama. Ahora, este diagrama nos dice exactamente qué puntos es más fuerte, en qué puntos es un poco más propenso, ¿no? Y así podemos nosotros calcular exactamente la fuerza de carga que pueda tener la estructura en este caso, ¿no? Una vez que tengamos toda la sumatoria, perdón, todas las resultantes de los puntos, tanto su fuerza y momento, la trasladamos simplemente a un diagrama de X y Y con sus valores que nos da. Y eso sería todo. Bueno, en conclusión, si queremos calcular los efectos internos en un punto cualquiera de una viga, lo podemos hacer cortando la viga por ese punto. Esto es separando proporciones y considerando el equilibrio en una de las dos partes. Así tenemos una parte de la viga sometida a una reacción, a una fuerza y un momento. Si la fuerza intenta cortar o deslizar una parte de la viga con respecto a la otra, esta es la conocida fuerza cortante. En el caso se intenta arquear o reflectar la viga, este recibe el nombre de momento reflector. Eso sería todo. Gracias.